Hoy les voy a contar una historia que me contaron hace años. Y aunque no sé si es real o no, cada vez que la recuerdo siento esa sensación en el pecho. Como si algo estuviera observándome desde las sombras. Todo empezó en un pequeño pueblo llamado San Cristóbal, uno de esos lugares donde todos se conocen. Y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida cotidiana. La abadía de Santa Lucía era el corazón espiritual del lugar, pero también sería el escenario de lo que muchos consideran el evento más terrorífico de su historia. La hermana Catalina era una figura querida por todos. Una mujer de unos 40 años, siempre sonriente, con una voz suave que hacía que incluso los niños más traviesos la obedecieran sin rechistar. Pero todo cambió aquella noche. Fue el padre Mateo quien notó primero algo extraño. Estaba haciendo su ronda nocturna cuando escuchó gritos provenientes del ala este de la abadía. Los gritos eran diferentes. No eran de dolor, sino de algo más oscuro. Cuando llegó al cuarto de la hermana Catalina, encontró la puerta entreabierta y un olor a azufre tan fuerte que casi lo hizo vomitar. Dentro, la escena era inquietante. La hermana Catalina estaba sentada en su cama, con los ojos completamente negros. Sí, completamente negros. Y sus manos temblaban de una manera espasmódica. Intentó acercarse, pero ella giró la cabeza hacia él con una rapidez sobrehumana. «Sal de aquí, Mateo», dijo con una voz que no era la suya. «No puedes ayudarme». Esa noche marcó el comienzo de algo que nadie en el pueblo podría olvidar jamás. Después de aquella primera noche, todo comenzó a desmoronarse lentamente dentro de la abadía. Las otras hermanas notaron cambios sutiles pero inquietantes. Objetos moviéndose sin explicación, voces susurrando en latín durante la noche, e incluso un olor persistente a azufre que parecía seguir a quien fuera, a donde fuera, dentro de la abadía. La hermana Mercedes, una mujer mayor y experimentada, fue testigo de algo que nunca pudo sacudirse de su mente. Una noche, mientras realizaba su ronda nocturna, escuchó un llanto proveniente del sótano. Al principio pensó que era uno de los niños huérfanos que vivían allí temporalmente, pero cuando bajó, no encontró a nadie. Lo que sí vio fue el relicario antiguo, aquel que contenía el medallón misterioso brillando débilmente en la oscuridad. Cuando intentó acercarse, sintió una presión en su pecho como si algo invisible estuviera empujándola hacia atrás. «Algo no está bien aquí», murmuró para sí misma antes de salir corriendo del lugar. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese brillo extraño y sentía esa misma presión en su pecho. Fue entonces cuando decidió contarle al obispo lo que había ocurrido. Su testimonio, junto con otros informes similares, fue suficiente para convencerlo de que necesitaban ayuda externa. El padre Gabriel llegó al pueblo una semana después. Era un hombre de unos 50 años, con una barba corta y ojos penetrantes que parecían leer los secretos más profundos de quienes lo miraban. Traía consigo no solo su maletín negro lleno de instrumentos sagrados, sino también una reputación que precedía su llegada.
había realizado exorcismos en Europa, enfrentándose a entidades tan poderosas que muchos creían imposibles de derrotar. Cuando entró por primera vez en la abadía, se detuvo en el umbral. Podía sentirlo. Algo estaba muy mal. El aire estaba cargado, pesado, como si cada respiración fuera una lucha contra una fuerza invisible. Caminó despacio por los pasillos, observando cada detalle, escuchando cada sonido. Las paredes parecían susurrarle cosas en un idioma que no entendía, pero que conocía de alguna manera primitiva. Su primer encuentro con la hermana Catalina fue impactante. La encontró atada a una silla en su habitación, custodiada por 2 monjas temblorosas. Sus ojos seguían siendo completamente negros, pero ahora había algo más en ellos. Algo que hizo que el padre Gabriel retrocediera instintivamente. Era como si hubiera varias conciencias luchando por controlar ese cuerpo. ¿Qué es lo que buscas, humano?, preguntó la voz gutural que ya habían escuchado antes. ¿Crees que puedes simplemente entrar y arreglar lo que no comprendes? El padre Gabriel mantuvo la calma, aunque su corazón latía desbocado. He venido a ayudarla, respondió firmemente, a liberarla de lo que la tiene atrapada. ¡Ayudar! La carcajada que siguió fue tan espeluznante que las 2 monjas que vigilaban la puerta salieron corriendo. No puedes ayudar a lo que ya ha sido consumido. Los días previos al exorcismo fueron una mezcla de tensión y preparación meticulosa. El padre Gabriel revisó cada rincón de la abadía, buscando pistas sobre la naturaleza exacta de la entidad que había tomado posesión de la hermana Catalina. Descubrió inscripciones antiguas en las paredes del sótano, grabadas con un tipo de escritura que no reconoció inmediatamente. Pasó horas consultando libros antiguos y tratando de descifrar su significado. «Esto no es un demonio común», murmuró para sí mismo una noche mientras trabajaba en su habitación. «Hay algo más antiguo aquí. Algo que ha estado esperando mucho tiempo». Mientras tanto, las otras hermanas intentaban mantener la compostura, aunque era evidente que estaban aterrorizadas. La hermana Mercedes, en particular, pasaba largas horas rezando en la capilla, suplicando protección divina para todos ellos. Sin embargo, incluso sus oraciones parecían ser absorbidas por el silencio opresivo que envolvía la abadía. El día del exorcismo llegó finalmente. El padre Gabriel eligió la capilla principal, no solo porque era el lugar más sagrado, sino porque sentía que allí tendría una mejor oportunidad de contener a la entidad si algo salía mal. Preparó el altar con cuidado, colocando velas bendecidas, crucifijos antiguos, agua bendita y varios elementos litúrgicos que había traído consigo. También aseguró que todas las ventanas estuvieran selladas y que las puertas estuvieran bloqueadas desde adentro. Cuando trajeron a la hermana Catalina, atada con correas bendecidas, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió denso, como si pudiera cortarse con un cuchillo. El padre Gabriel sintió cómo su piel se erizaba, pero sabía que no podía mostrar debilidad. El exorcismo comenzó con el Padre Nuestro, pero antes de que pudiera terminarlo, la hermana Catalina soltó una carcajada demoníaca que resonó por toda la capilla. «¿Crees que tus palabras pueden tocarme?», dijo con aquella voz profunda y gutural. «He estado aquí mucho antes de que tú nacieras, viejo loco». El padre Gabriel continuó con el ritual, leyendo versículos del Rituale Romanum mientras rociaba agua bendita sobre la hermana Catalina. Cada vez que el agua tocaba su piel, emitía chillidos agudos y se retorcía violentamente, pero el ente dentro de ella
parecía fortalecerse con cada intento de expulsión. Las horas pasaban lentamente. El padre Gabriel estaba empapado en sudor, tanto físico como espiritual. Podía sentir cómo la presencia oscura luchaba contra él, intentando romper su concentración. En un momento crítico, arrojó una hostia consagrada sobre el pecho de la hermana Catalina. La reacción fue instantánea. Su cuerpo se arqueó como si estuviera electrocutado, y un grito ensordecedor llenó la capilla. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Mientras el padre Gabriel continuaba el ritual, notó algo extraño en los ojos de la hermana Catalina. No era solo el color negro total. Había algo más. Algo que lo hizo detenerse por un segundo. Parecía que detrás de esos ojos había otra persona mirando. ¿Quién eres?, preguntó el padre Gabriel, rompiendo momentáneamente el protocolo del exorcismo. Tu peor pesadilla, respondió la voz, pero esta vez había algo diferente. Era como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Fue entonces cuando el padre Gabriel notó algo aún más inquietante. Las inscripciones en el medallón que habían encontrado en el sótano comenzaron a brillar débilmente. Era como si estuvieran cobrando vida propia. Entiendo ahora, dijo el padre Gabriel, con una mezcla de miedo y comprensión. No es solo un demonio, hay algo más antiguo aquí. La entidad dentro de la hermana Catalina soltó una risa tétrica. Sí, algo mucho más antiguo, algo que ha estado esperando milenios para regresar. El clímax del exorcismo llegó cuando el padre Gabriel realizó el último paso del ritual, la invocación final. Con todas sus fuerzas, pronunció las palabras sagradas que debían expulsar al ente maligno. Por un momento, pareció funcionar. La hermana Catalina se desplomó en la camilla, jadeando con los ojos cerrados. Pero entonces, algo terrible ocurrió. El medallón en el centro de la sala comenzó a flotar. Sí, flotar. Y de repente, se rompió en pedazos. De su interior salió una luz negra, densa y opresiva, que envolvió a todos en la capilla. El padre Gabriel sintió como su alma era arrastrada hacia esa oscuridad. Y entonces escuchó una voz que venía de muy lejos, pero que resonaba en su mente como un trueno. Has liberado algo que no deberías haber tocado, humano. Ahora pagarás por tu osadía. Cuando el padre Gabriel recuperó el sentido, estaba solo en la capilla. La hermana Catalina había desaparecido. Las otras hermanas del convento también habían desaparecido. Y lo más aterrador, cuando revisó el registro parroquial, descubrió que nunca habían existido. Nunca hubo una abadía de Santa Lucía. Nunca hubo un pueblo llamado San Cristóbal. Solo quedaba el medallón roto y las inscripciones en sus fragmentos que ahora decían algo diferente. Ya es demasiado tarde.